Buenas a todos, programadores y aspirantes a la programación. Sean bienvenidos a una 39ª parte de este curso de programación en C y C++. Hoy vamos a aprender a cómo realizar estructuras. Las estructuras son un tipo de dato que vamos a poder crear nosotros mismos utilizando diferentes tipos de variables dentro. Es decir, nosotros hasta ahora pudimos hacer arreglos. En un arreglo podía haber muchos números enteros o muchos números float o diferentes tipos de números guardados en diferentes variables, pero del mismo tipo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos por así decirlo, un arreglo, guardar una cadena de caracteres, un entero para el cumpleaños, un dato de tipo numeración, como aprendimos en la clase pasada, y otro entero? Entonces esto no lo vamos a poder realizar con un arreglo, lo vamos a tener que realizar con una estructura. Esta sería una estructura llamada persona, es decir, que define una persona, tiene 4 variables diferentes y que dentro tiene 3 objetos. Se le llama objeto a cada uno de los representantes de esta estructura. Es decir, Ramiro representa un objeto de persona, de la estructura persona. Alfredo representa un objeto de la estructura persona y Benito representa un objeto de la estructura persona. Recuerden que en la clase pasada vimos cómo realizar este tipo de datos de numeraciones, pero también se puede hacer con un valor entero. Podemos poner 1, 2, 3, 4 como valor, pero nosotros vamos a trabajar con esto porque ya lo sabemos. Bueno, vamos a nuestro programa en el que ya creé la enumeración de tipo mes, a la cual le puse todos los meses existentes. Crear una estructura es más o menos lo mismo que crear una enumeración, pero cambia su interior. Es decir, nosotros vamos a poner struct, el nombre de la estructura, por ejemplo, persona en nuestro caso. Abrimos llaves y cerramos con un punto y coma. Y dentro vamos a empezar a darle los datos que van a tener todos nuestros objetos de tipo persona. Por ejemplo, en nuestro caso vamos a tener una cadena de caracteres que se llame name, que se representaría el nombre. Le vamos a dar 30 espacios para que escriba su nombre. Después vamos a necesitar un dato de tipo entero, que va a ser el día de su cumpleaños. Después nosotros podemos crear un dato de tipo entero para el mes de cumpleaños, pero vamos a crear, ya que sabemos utilizar esto, un dato de tipo mes, de numeración. Entonces, creamos un dato mes que se llame birth month. Y después creamos un dato de tipo entero nuevamente para el año. Obviamente, como creamos las variables en otros lados, podemos crearlas poniendo comas y empezar a crearlas. Pero lo voy a hacer de este modo para que esté organizada. Bien, acá ya tenemos creada nuestra estructura persona. ¿Cómo vamos a crear un objeto de nuestro tipo de persona? Es decir, queremos crear nosotros a Ramiro. Ramiro va a cumplir el 13 de abril del 2002. Entonces, vamos a crearlo escribiendo struct, el tipo, o sea, qué estructura estamos refiriéndonos. Nosotros podemos hacer muchas estructuras, obviamente. Nosotros vamos a referirnos a esta estructura, el tipo de estructura, y el nombre de la variable o el objeto, mejor dicho, que va a guardar los datos de Ramiro. Vamos a poner, por ejemplo, persona 1, podemos poner Ramiro o Ramiro abreviado, como quieran. Yo le voy a poner Ram. Y podemos inicializarlo de dos formas. Podemos inicializarlo
abriendo llaves y separando por coma todos los valores. Es decir, primero va el nombre, siempre en el orden, ¿eh? Primero el nombre, Ramiro. Después, el día del cumpleaños, el 13, cumple en abril y en el año 2002. Acá ya tendríamos creada nuestra estructura, nuestro objeto de nuestra estructura persona, Ramiro, Ram, el cual tiene su nombre y su fecha de nacimiento en diferentes tipos de datos. Ahora podemos utilizar esta estructura para imprimirla, para cambiarla o para hacer cálculos si es que se quiere. ¿Cómo realizamos esto? Por ejemplo, queremos imprimir el nombre. El nombre se imprime una cadena de caracteres con un porcentaje S y le vamos a poner Ramiro, o sea Ram, el objeto que creamos, y ponemos un punto, el cual va a decir, bueno, ¿qué variable queremos utilizar dentro de Ramiro? Vamos a utilizar la variable name. Entonces, el nombre de Ramiro, imprimilo. Vamos a ver cómo queda. Y ahí nos imprime el nombre de Ramiro. Después vamos a imprimir la edad. Perdón, la edad no. El día de nacimiento. El día de nacimiento lo vamos a imprimir como ram.birthday. Y ahí imprime el día de nacimiento. Ahora, cuando nosotros hagamos todo lo demás, obviamente el abril lo va a imprimir como un entero. Bayer, día, mes y año. Vamos a hacerlo bien esto. %C o %C va a reemplazarse por el primer carácter que nosotros le pasemos. Y el carácter de la ñ es el 164. El ASCII, tienen que fijarse en el ASCII y reemplazarlo acá. Entonces ahí aparecería la ñ en vez del %C ese que puse. ¿Ven? Ramiro 13 del 4 del 2002. Así es como creamos nuestro objeto Ramiro. Ahora, ¿qué otra forma de inicializarlo había? Obviamente estaba la forma en la que vamos a Alfredo ahora, en la que la declaremos nada más inicializarla y no podemos realizar este modo de inicialización, como pasó con los arreglos. Vamos a tener que hacerlo uno por uno. .name es igual a tanto y así sucesivamente. Vamos a inicializar. Perdón, esto no se puede hacer. Esto recuerden que no se puede hacer. Hay que hacer un strcopy para que esto funcione. Vamos a poner alfredo.name, Alfredo. Después podemos hacer Alfredo.birthday, le decimos que es el 5. Y así sucesivamente con todos sus tipos de datos. .month y .year. Acá le podemos poner marzo y acá le vamos a poner el año 1967, como se debe por su nombre. Y acá si imprimimos todo lo mismo, pero de Alfredo, vamos a poner Alf. No, ya está, ya le puse, bueno, Alfredo. Sobre Alfredo, nos va a imprimir la data de Ramiro, primero, porque no la sacamos, y después la de Alfredo, 5 del 3 de 1967. Tal y como podíamos hacerlo con la enumeración, con el typedef, podemos realizarlo en la estructura. Entonces acá podemos poner nombres alternativos, por ejemplo, personas. Y podemos poner más separándolos por coma.
Esto realizaría que podamos hacer esto. Sacar el nombre y poner persona. Entonces, cuando vayamos a crear un objeto de tipo persona, no tengamos que poner struct y sea todo más lindo y más fácil de realizar. Entonces, de esta forma es como se utiliza una estructura y es muy útil. Muy útil. Más para las cosas que vamos a tener que hacer a continuación. Es una de las cosas más útiles. Y luego de estructuras viene ya el hecho de poder utilizar clases. ¿Qué clases? Es de C++. No existe en C. En C es un lenguaje que no está orientado a objetos como lo está C++. Entonces no vamos a poder usar cosas como class. Class todavía no lo vamos a ver igual. Seguramente mucho más adelante. Pero esto sería una estructura como una especie de clase en la que solo podemos obtener variables. Obviamente podemos crear otra estructura y en esa estructura, por ejemplo, la estructura empleados, si tenemos una empresa hacemos una estructura de empleados y para poner la data de la persona vamos a crear persona data, ¿no? Y abajo ponemos, no sé, float sueldo y cosas antigüedad, int antigüedad en años. Y así, entonces cuando nosotros vayamos a crear una estructura de tipo empleados, vamos a hacer empleados, empleado 1, por ejemplo. El empleado 1, bueno, esto se puede inicializar de dos formas. La primera es entre las llaves, como lo hicimos acá, pero cuando tenemos otra estructura dentro que también hay que inicializar, vamos a tener que hacer otras llaves. Y dentro de esas llaves, por ejemplo, inicializar un nuevo nombre. Por ejemplo, acá tenemos a Benito, que nació el 30 de noviembre del 2005. Y después, una vez creada esta variable, este objeto persona, dentro del objeto de empleados, vamos a poner su sueldo y su antigüedad. Por ejemplo, sueldo de 5.600. Y vamos a darle una antigüedad de 5 años. Entonces así es como inicializaríamos nuestro empleado 1. Si nosotros queremos inicializarlo de la forma en la que inicializamos a Alfredo, vamos a tener que hacerlo justamente de la misma forma. Empleado 2. Pero cuando pongamos un punto, por ejemplo, vamos a tener antigüedad, data y sueldo. Tenemos 3 tipos de datos, o sea, no podemos tocar el nombre. Sí, podemos, o el día de nacimiento, por ejemplo. No nació en 2005, nació en 2006, hay un error. Bueno, entonces vamos a ir al empleado 1, que lo queremos cambiar, punto data, punto, y dentro del data, del objeto, están estos datos. Y nació en el 2006, dijimos, bueno, igual a 2006. Y ahí es como cambiamos esta data de acá. Esto es todo un mundo nuevo, es algo magnífico, es algo muy hermoso, ya se empieza a poner linda la cosa de programación. Hasta ahora eran todas cosas sin sentido, no sabíamos para qué la estábamos usando y esto ya le da sentido a muchas cosas. Así que es muy importante que practiquen un montón este tema. Estructuras.